Ya vos. Listo. Al aire. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todas las personas que se están uniendo a este nuevo Facebook Live del Instituto Eleusis, donde cada semana y en cada encuentro procuramos amplificar un poco las ideas de la psicología junguiana y post-junguiana. En este caso, lo que nos convoca en este encuentro es el texto de Jay Hillman, Reimaginar la psicología. Ya como había comentado en el primer video, en los 4 que hice anteriores hice como un embozo a nivel general, unas pequeñas pinceladas de lo que es este texto. Ya conversando ya con mi amigo Alejandro Chavarría de México, decidimos tratar el tema mucho más a profundidad, y en el primer encuentro estuvimos pues tratando pues como el prefacio de la importancia de lo impersonal, de deshumanizar la psicología, de liberarla de los sustancialismos personalistas que tenía la psicología junguiana clásica del alma. Entonces, hemos procurado pues como dar una visión mucho más amplia acerca de lo que es la psique, la psicología arquetipal, y en especial este texto que lo escribió en 1975. ¿Qué más, Alejo? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, John, muy buenas noches. Pues mira, un texto, como yo te he dicho, muy importante, me parece esencial para poder avanzar dentro de la psicología junguiana, y que, como ya te había dicho yo, en el mundo junguiano es muy poco leído, o muy poco leído de forma seria. Los junguianos no acuden a él porque obviamente pone de cabeza, voltea toda la temática de Jung y los conceptos los ve desde un punto de vista completamente distintos. Y aún dentro de la psicología arquetipal, eh, no es abordado de manera crítica el mismo, es decir, la visión que este texto emana no se autoaplica a la misma psicología arquetípica. Y no solamente es mi opinión, fíjate que hace tiempo un amigo mío, Gustavo Beck es un doctor en psicología arquetipal, es experto en Hillman. Entonces él me compartió su tesis, y precisamente su tesis se comienza con esas afirmaciones, es decir, él textualmente dice que el texto, los arquetipales, ¿sí? Caen en una en un manejo de la psicología de Hillman, del pensamiento de Hillman, muy similar a lo que Hillman reprocha de los junguianos con Jung. Entonces es una repetición vacía en donde precisamente la imagen, el alma y el punto de vista desde estos elementos es obliterado. Avanzamos la vez pasada, John, con el prefacio. con este, sí, avanzamos muy poco, pero yo creo que está bien. Es decir, a mí personalmente no me gusta corretear un texto, o sea, me gusta irlo saboreando, Destilando, hablándolo alquímicamente, reflexionándolo. exactamente, o sea, dejar ahí que repose. Fíjate que cuando yo era estudiante de psicología, ya hace ya como unos 15 años, yo creo, es, era un lector voraz, o sea, leía muchísimo, muchísimo y muy rápido, pero conforme he ido eh, madurando estas ideas, me han exigido una lectura más lenta. Entonces, hay veces en que puedo quedarme con unas pocas páginas durante días, ¿no? Y estarlas mascullando y mascullando, pensando en ello constantemente. Entonces, Sí. bueno, eso yo creo que es parte de este proceso. Sí, ve, a mí me pasó lo mismo con Gigeris. Con Gigeris empezaba a leerlo así rápido, rápido, pero en realidad no se puede porque si no se hay como un detalle en las ideas, en lo que él plantea, en reflexionarlas, en destilarlas, no se puede llegar como a una reflexión, como a subir a esa noción de la idea misma, el conocimiento en esa parte más elevada. Eso me pasó con Luis Orozco, que estuvimos conversando un poco, estábamos destilando un poco, él estaba leyendo el texto de Respuesta a Job, y nos quedamos como en una cuestión del arquetipo, solamente en una idea, y hablamos sobre esa idea por lo menos 4 horas seguidas, solamente una idea, solamente una idea. Entonces,
el pensamiento da también pues para mucho. Comparto lo que vos estás diciendo porque también en los mismos psicólogos arquetipales se ha visto también ese sustancialismo, se ha visto también ese personalismo, estar descargando las imágenes arquetípicas constantemente en el sujeto, en la vida misma, en el proceso que más de lo que está hablando el alma, más en lo que es la vida propia del individuo. Y eso lleva pues como muchas tergiversaciones también, que no se entiende lo que es el deslinde que hace Hillman de Jung, que es completamente, y no dan el giro completo. Entonces cogen a Hillman, pero para seguirlo descargando en el mismo personalismo, en el mismo sustancialismo, en la cotidianidad del sujeto, en la depresión del sujeto, en las circunstancias cotidianas, psíquicas del sujeto, pero que no ven el proceso de hacer alma que está ahí, que se está viviendo el sujeto, donde la psique, donde el alma se está personificando ahí, que no corresponde ni siquiera al individuo. Me hiciste acordar de Gigerich en un texto que publicó hace poco, Las ficciones que curan, perdón, los factores que curan. Entonces, Ale Vica publicó en su muro algo, una frasecita de ese texto donde decía que realmente lo que hay que trabajar es la noción, la conciencia. La persona debe ser un tabú, se debe que dejar ahí quietecita, no tocar para nada. Entonces, los mismos arquetipales se olvidaron de las ideas, de la imaginación, se olvidaron de las personificaciones y se centraron en la persona y ver entonces cómo esta mujer representa entonces a Afrodita, a Perséfone, cómo estamos viviendo entonces estas imágenes arquetípicas descargadas en nosotros y hablan de nosotros, los dioses de cada hombre, los dioses de cada mujer. Por ejemplo, de Yancino Babol, entonces una cuestión muy reduccionista aún así del alma, y tal como lo hemos mencionado, Hillman en Deshumanizar dice que el alma tiene su propio proceso, que habla de cosas inhumanas, que no tienen nada que ver con nosotros, con lo humano, demasiado humano, que nosotros más bien somos al servicio de ese trabajo de la psique, del alma que se está haciendo, y que es ella quien se individua. Entonces, esa idea de Gigerich en ese aspecto es fundamental, porque cuando se descarga la psique en lo personal, en trabajar la persona misma, se está olvidando entonces el alma entra como a ser relegada a un segundo lugar, que no tiene, aunque ellos piensan que tienen importancia en el trabajo, pero realmente uno se da cuenta dentro de los procesos que no es así. Entonces hay una confusión total de lo que realmente Hillman desarrolló en este texto. Es que hay una visión muy ingenua de la relación de el ego con el alma. Es decir, uno podría pensar, y regularmente es el abordaje junguiano, que si uno habla, uno puede hablar indistintamente del ego y del alma, ¿no? Es decir, si uno habla acerca de los arquetipos, acerca de las imágenes luminosas, acerca de epifanías, acerca de complejos y cosas impersonales, ajá, uno está ya directamente, perdón, implicado en ese mundo. O sea, uno está hablando ya de lo transpersonal, podríamos decir. Pero no es cierto, es decir, no importa de lo que hablemos, lo que importa es desde dónde lo hablemos. Si nosotros estamos hablando desde el ego acerca de los temas del alma, pues ya no es el alma la que estamos tocando, porque cuando hablamos del alma, hemos dejado atrás el ego, lo estamos incapacitados para esa dimensión. Obviamente podemos regresar otra vez a nuestros asuntos personales, a nuestras necesidades como psicólogos y, y lo que nos importa aquí, pero cuando hablamos del alma, o sea, tenemos que dar el salto, ¿sí? Y el salto implica quemar la escalera detrás para poder nosotros imbuirnos directamente en ese tema. Ahora, yo creo que a mí me parece importante, John, que precisamente precisemos sobre algunos de los conceptos de los que vamos a hablar, porque de repente quedan muy vagos, ¿no? Si los decimos así. Por ejemplo, cuando hablamos del alma, ¿no? ¿Qué es el alma? Pues, se puede entender desde muchos niveles. Nosotros lo podemos entender, por ejemplo, desde el punto de vista cotidiano, como aquella imagen ya caduca
¿sí? Es decir, ya en este momento, cuando hablamos del alma, hablamos de la metáfora, hablamos de un, un, lo usamos como una forma de expresión simplemente para hablar acerca del hálito de vida que en algún momento de la historia fue completamente parte de la cultura, ¿sí? Pero ahorita cuando hablamos de alma, pues hablamos de una idea religiosa en sí misma, ¿no? Sí. De una Por eso idea me tocó, me religiosa. duele el alma cuando cuando me heriste cuando me heriste, me dejaste sin alma Exactamente. cuando... Sí, porque hay una Y concepción muy religiosa acerca del alma. Eso lo decía también Enrique Skenazy en su texto Reflexiones, en el seminario, en los cursos que dio reflexiones sobre el alma, sobre desde dónde se está hablando desde el alma, si aún la estamos tomando como una cuestión religiosa, sustancial, o realmente como una noción, voy a hablar en términos de Gehrig, o como una noción lógica, o como una metáfora, o como un proceso que ya en sí mismo se está dando. O en el caso de Hillman, en Hillman podríamos hablar de que ya vamos a andar en ese tema, vos lo vas a arrancar desde el alma, es decir, como esa forma de orientarnos en la vida, de cómo nos estamos orientando y que en sí mismo es un trabajo que también es un proceso. Y bueno, y realmente este proceso de que ya Henry Corbin lo trabaja, que es el Mundus Imaginalis, que es, bueno, un texto bastante pesado, creo que me pegué una remascada de ese berraco y no llegué ni a la quinta. Es pesado. Pero bueno, vamos a ahondar entonces, ahí ya más o menos di como unas pequeñas nociones, pero vamos a ahondar más a lo que nos convoca, que es en la idea de Hillman, la importancia de alma en Hillman, cómo la entiende él, cómo la desarrolla él y cómo nosotros estamos imbuidos también en ese mismo proceso. Y ya que vamos a aclarar en este caso que en Jung el alma entonces está sustancializada entonces en los complejos, en los arquetipos, en los símbolos, en Hillman es una cuestión mucho más fenomenológica. ok, ahí sí, no sé si se fue yo o no me fui yo. Entonces, fenomenológica. Ok, ahí sí, no sé si se fue yo o no me fui yo. Ok, creo que se fue yo. Fenomenológica. John, ¿sigues ahí? Ok, sí, no sé si se fue yo o no me fui yo. Ok, creo que se fue yo. John, ¿sigues ahí? Ok, se desconectó John. Vamos a esperar a que se conecte. Me parece que tiene algunos problemas con su internet. Entonces, bueno, Hillman comienza su introducción. Acuérdense, apenas vamos en la introducción, hemos pasado apenas el prefacio. Y en su introducción comienza con esas palabras, dice Hillman: este libro trata de la creación del alma. Es un intento de fundar una psicología del alma, un ensayo que pretende reimaginar la psicología desde el punto de vista del alma. ¿Por qué James Hillman hace tanto énfasis en el alma? Eh, Como personas comunes y corrientes, es decir, como entes cotidianos, nosotros no tenemos la necesidad de tratar el tema del alma como algo nocional. Es decir, como las personas cuando hablan de alma, hablan de una sustancia, hablan de un objeto, hablan de una forma metafísica a través de la cual ellos quieren decir lo más interno de su propia vida. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros hacemos, a ver, permítanme, ya nos alcanzó ya. Muchachos, está.
¿Ya está? Bueno, ahí estamos ya en el Facebook otra vez, ahí seguimos conectados. Muy Bueno, bien, te nos fuiste un rato. esto Acababa está de leer como el primer. medio... Bueno, Bueno, ahí está listo. ya. Ok. Bueno, listo. Te Bueno, comentaba que acababa de leer la primera parte, la introducción que hace James Hillman a su libro, donde hace un énfasis en que hay que, ¿cómo se llama? Reimaginar la psicología desde el punto de vista del alma. Entonces, lo que está diciendo en esta situación James Hillman es que la psicología se ha constituido como una disciplina que no está en contacto con el alma, o una psicología que no toma en cuenta el alma. Y esto es muy cierto, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la psicología como una disciplina científica, la psicología que estudiamos nosotros en la universidad, por ejemplo, donde hacemos posgrados y todo eso, se ha constituido como una psicología en donde el alma no tiene cabida y no tiene necesidad de estar ahí. Es decir, la psicología está muy bien sin el alma como concepto. Obtiene grandes resultados, tiene sus propias investigaciones, su avance científico es cada vez mayor. Pero Hillman aboga porque si nosotros somos psicólogos, si nosotros somos realmente psicólogos, necesitamos tener una noción de alma dentro de nuestra propia disciplina. Es más, nosotros tenemos que basar nuestra propia disciplina en la pura noción del alma como tal. Y aquí, entonces, hay varios elementos importantes. Por ejemplo, la psicología, como la reimagina James Hillman, no puede ser una psicología científica, no puede ser una psicología que esté basada en la persona, no puede ser una psicología con un pensamiento tecnológico. Tiene que ser una psicología que tenga como centro que tenga como centro a ella misma, es decir, el alma. La psicología es el alma hablando, investigándose o buscándose a sí misma. Entonces, lo que nos dice Hillman es, hasta ahorita, es decir, hasta este momento, cuando él hace esto en 1972, no hay una psicología con alma. Uh-huh. E incluso nosotros podríamos decir, gran parte de la psicología junguiana, a pesar de que toca el tema del alma, se desdice de ella. Por ejemplo, en las traducciones que se hacen de la obra completa en inglés, las que se hacen en la editorial de Princeton, Princeton. sí, el alma no es tocada como tema. Es decir, en muchos pasajes de las obras completas, cuando se habla del alma, se retraduce como psique. Ajá. Porque los traductores de esta obra tratan que el pensamiento de Jung se acote a las necesidades de la ciencia, ¿no? O sea, hay una pretensión de que la psicología analítica sea una psicología eh, científica, pero Científica. pero una psicología científica es una psicología tecnológica. El problema de la tecnología, y esto otra vez volvemos a Heidegger, el problema de la tecnología es que la tecnología no puede pensar en su propio objeto, no puede pensar en sí misma como tal. Y la psicología, para hacer psicología, implica un pensamiento de sí. O sea, el alma tiene que preguntarse acerca de su propia naturaleza, de sí misma como categoría. La ciencia no puede hacerlo. La ciencia, como decía Heidegger, no puede pensar, no piensa. La ciencia calcula. Y su pensamiento es un pensamiento calculador, digámoslo así, un pensamiento tecnológico bastante avanzado y muy importante para nuestra época, muy necesario. Pero sin embargo, la necesidad hermenéutica de la propia psicología le propone el contexto en donde ella tenga que volver hacia sí misma. Y para volver hacia sí misma, su pensamiento tiene que ser distinto. Entonces, por eso no puede ser una psicología científica como tal. Desde ahí tenemos que empezar nosotros a pensar esta situación. El deshumanizar, del que hablamos la vez pasada, implica que nuestro centro va a ser el alma y el alma requiere un pensamiento
meditativo, un pensamiento que piense sobre sí misma, ¿sí? Que se autoaplique la propia imaginación a la imaginación misma, que la psicología verse sobre su proceso psicológico. Entonces, cuando Hillman comienza diciendo que necesitamos una psicología con alma, ¿sí? Hace un paréntesis y abre una brecha completa hacia una necesidad de la psicología que no se había visto ahí desde Jung, ¿no? Por lo menos. Obviamente esto no nace de la nada. Jung, decía Carl Kerenyi, es el único psicólogo, es el único pensador que habló y que sigue hablando en nosotros cuando lo leemos del alma como un fenómeno autónomo y con vida propia, de un concepto que se tiene que tomar en cuenta. ¿No, John? Sí, porque ahí hay algo que a mí me llama también mucho la atención, y a pesar de que Jung mencionaba esas ideas, no fue capaz de desarrollarlas, no fue capaz de seguir la evolución de la idea misma en cuanto proceso se estaba desarrollando. ¿Por qué? Pasa algo muy particular, por ejemplo, lo que vos estás diciendo, que por ejemplo María Luisa Bonfrán decía que la psicología junguiana no era cierto, que no era todo científica, porque los arquetipos podían soportar las pruebas duras y fuertes del método científico, lo mismo los complejos. Entonces, uno ahí podría hacer una crítica. Entonces, venga, si usted ya está haciendo esa crítica, entonces ya no está hablando de psicología, ya no está hablando del alma en sí misma, sino de unas cuestiones que están que son muy reduccionistas y que están ancladas a lo que es el cerebro y el comportamiento humano. Pero que Jung también en sus escritos iniciales por ejemplo, de arquetipos y lo inconsciente colectivo, ya mencionaba en sí mismo que el arquetipo era una idea, que no tenía pues nada de una connotación pues científica o descargada pues en el cuerpo. Solo que para volverla más científica, Jung también se contradice también en esa misma noción de arquetipo también, pero que él en vista también de lo que le pasó a Freud también en cierta forma, también se volvió un empírico, entonces empezó a descargar también entonces a cuestiones mucho más sustancialistas lo que es el proceso de la psique, abandonando ideas donde ya él intuía de que la psique tenía un proceso autónomo fuera de nosotros, que tenía una relación con algo que iba más allá, es decir, del entendimiento humano, pero que aún así nosotros hacíamos parte de él, pero que a nosotros se nos imponía, nosotros no lo elegíamos. Entonces, cuando se empiezan a ver, digamos ya un poco en Hillman, la importancia entonces de devolver la psicología a sí misma, de devolver la psicología a su propio proceso, a la imagen como tal que la constituye de una forma más orientativa, es que está queriendo decir, nosotros hacemos, o sea, como estamos hablando la vez pasada, no de ese yo titánico ilimitado que todo converge en relación a él, entonces nuestras ideas, nuestros pensamientos, que la depresión, esto, entonces que todo está muy, muy en relación a fortalecer el yo, lo podríamos hacer, yo creo que también lo decía, que el cuerpo, lo humano es un portal por el cual los dioses se manifiestan, y si los llevamos a términos hillmanianos, el hombre, el ego, el hombre es un portal por donde la imagen aparece y se le manifiesta y en la cual él es vivida y es responsable que la atienda. Entonces, es también ahí donde uno podría empezar a relacionar cómo la constitución arquetipal, es decir, imaginal de la psique, se crea entre una instancia muy intermedia, es decir, en el mundo imaginalis, que no tienen ni que es una conversión tanto entonces de este mundo, de esta esfera sensorial, física, gobernada por lo humano, pero también por esta parte de lo abstracto, de la idea, de la razón, del intelecto, de esta conjetura mucho más intelectual, y está ese mundo intermedio, es decir, donde converge tanto lo uno como lo otro para dar una constitución como tal a la imagen, donde la imagen se elabora, pero es decir, donde están anclados ambos mundos y que en sí mismos ya están simbolizados, ya tienen un proceso, ya hay en la imagen misma es una forma que ya se está simbolizando y que no necesita entonces de ponerle arquetipos o investirla con nuevos símbolos porque ya en sí misma
cuando aparece en la imagen ya es un símbolo que está en proceso, de constitución, de elaborarse, de solidificarse, de llevar ese propio desarrollo a su propia conclusión, porque es un proceso del cual nosotros hacemos parte, pero que no habla de nosotros, sino habla de esa instancia donde la idea o la imagen lleva o sus propias características y su propio desarrollo. Eso lo conversaba con Diana Arias, que es doctora en estudios arquetipales, junguianos arquetipales, donde ella comentaba un poco, en lo cual estamos de acuerdo, que la psique tenía su propia incubación, su propio proceso. El alma tiene su propia lentitud y su propio proceso de irse desarrollando, que está fuera de nosotros, que está fuera de la razón del ego, y que el ego quiere apresurarla, desarrollarse, salirse de todas estas ideas, salirse de todas estas manifestaciones que convergen en él, porque no quiere atender al alma misma en su proceso. O sea, hay una huida constante de hacernos responsables de estas situaciones que aparecen en nosotros, pero que no nos pertenecen, sino que somos los cuidadores de esas imágenes que nos devienen constantemente porque se nos imponen, no las elegimos. Así es. Y es muy natural. O sea, a mí me parece muy entendible la situación, pues como ego, el ego, habíamos dicho nosotros, es el complejo que no sabe que es complejo y que no quiere saber que es complejo además. Entonces, un atentado contra su propia dignidad, un atentado contra su propia seguridad, es el pensar que hay otros elementos que están alrededor de él y que constituyen el contexto del mismo, ¿no? Decir que hay otras imágenes que también son tan importantes o incluso más importantes que él, y que él solamente es una imagen entre otras imágenes, es quitarnos importancia personal. Nuestra época, la época moderna, es una época constituida sobre la importancia personal. Es el eje de la cultura moderna, la importancia personal del ego. El ego se sobrepone, el ego se eleva como tal, como una necesidad histórica en este momento, ¿no? Ya lo platicamos la vez pasada, la emergencia del nihilismo trae como consecuencia la necesidad de que el ego se supravalore, ¿no? Se supervalore y que se vea más allá de lo que es. Pero bueno, esto ya lo iremos platicando, John. A mí me gustaría ahorita entrar en este tema del alma como tal, para poder entenderla mejor. Si nosotros hablamos del alma, dice Hillman, el alma es una forma de ver, ¿sí? No es un objeto. Necesitamos nosotros, yo creo, explorar un poco cuáles son las raíces del concepto de alma en Hillman. No solamente tiene que ver con Jung. Hillman tiene dos maestros, uno es Carl Gustav Jung y el otro es Henri Corbin. ¿Sí? Henri Corbin es un ismalólogo, ¿sí? Es un estudioso de la cultura del Islam, sobre todo de una faceta mística llamada sufismo, ¿sí? El sufismo es la faceta mística que surge entre los chiitas en el Islam. Entonces, cuando nosotros retomamos los conceptos que retoma Hillman, de repente se nos escapa esta otra parte de Corbin. Yo les había comentado la vez pasada que íbamos a revisar y vamos a hablar acerca de un texto que se llama Mundus Imaginalis. A mí me parece un texto básico para poder entender el concepto de alma en Hillman, porque nos pone de una manera, desde un concepto religioso, nos dice cuál es la función del alma para la psicología hoy. Obviamente, Corbin no está hablando acerca del alma tal como la maneja Hillman, pero sienta las bases de lo que Hillman va a reconstruir como una forma de psicología. ¿De qué trata este ensayo? Para los que lo leyeron, ¿no? Y para los que no lo leyeron también, no importa, ¿no? Aquí compartimos todos. Este ensayo nos habla acerca de un concepto muy particular, que es precisamente la imaginación. Nosotros entendemos la imaginación como algo que es pura fantasía, como algo que es irreal, como algo que no tiene relevancia para nuestra vida. Incluso contraponemos la noción de realidad a la noción de lo imaginario. Cuando le decimos a alguien, ¿no? Eso que estás pensando, o eso que estás sintiendo, o esa idea que tienes es
pura imaginación, lo usamos como una forma de denostar las imágenes que se presentan ahí. Pero para Corbán y sobre todo para el sufismo, ¿sí? Para el sufismo que está representado por Ibn Arabi, por Sohrawardi, por ejemplo, la imaginación es un mundo importante. La imaginación es una dimensión de la realidad incluso más importante que la realidad misma, es decir, que la realidad sensible. Corbán, perdón, no desea, ante esta situación, confundir lo que significa, perdón, el concepto de imaginario, perdón, el concepto de imaginario, de imaginación o de fantasía. Para eso él utiliza el latín imaginalis, para hablar acerca de la relevancia que tiene esta dimensión dentro de la vida mística. En el sufismo, Sohrawardi, que es una de las figuras más importantes, acuña un término que se llama Nakojo Abad. ¿Sí? Nakojo Abad se traduce como el no lugar. El no lugar sería en términos ¿cómo lo podemos decir? En términos etimológicos, es el equivalente a utopía, ¿no? Una utopía es un lugar que no existe. Sin embargo, en esta palabra, en Acojabat, hay una naturaleza muy compleja y más diferente que no se empata con el término de utopía, porque Nakojabat es el no lugar, ¿sí? Es decir, es el lugar, pero es el lugar que no es un lugar. Uh-huh. Es difícil, es difícil. Otra vez se nos desconectó John, lo volvemos a conectar. Nosotros a lo mejor lo podemos entender más desde nuestra propia tradición. Cuando, por ejemplo, hablamos, cuando, por ejemplo, hablamos en la Biblia, ¿sí? En los evangelios, hay un momento en donde Cristo se encuentra con una samaritana, ¿sí? Y la samaritana le pregunta, no recuerdo bien no recuerdo literalmente esa situación, pero mi paráfrasis es, le pregunta, ¿cómo se llama? Los sacerdotes del templo nos han dicho que tenemos que rezar en Jerusalén, ¿sí? Y otros nos dicen que tenemos que rezar en otro lado. Es decir, ¿dónde hay que rezar? Le pregunta la samaritana. Y Cristo le responde, ni aquí, ni allá, ni en Jerusalén, ni en Belén. O sea, no en ningún lado. Lo que tenemos que hacer es rezar en el espíritu y en la verdad. Ajá. Esto implica, ¿dónde está el espíritu y la verdad? ¿A qué geografía pertenecen? ¿En dónde lo podemos encontrar? Es decir, si yo me meto al Google Maps, encuentro el espíritu y la verdad, ¿en qué dirección? ¿No? Obviamente no hay una dirección en particular. Lo que está diciendo en ese punto Cristo es, hay que rezar en la negación del lugar, en el no lugar, en aquello que no está en ningún lado. Pero aquello que no está en ningún lado, ¿quiere decir que no existe? Esa es la pregunta que tendríamos que hacernos, ¿no? Lo que no está, lo que no es, lo que no se encuentra, quiere decir que no tiene una naturaleza importante para nosotros, pero nosotros como junguianos, por ejemplo, sabemos que lo que no existe es importante y es de suma importancia. Cuando estamos atrapados por un complejo, según el junguianismo clásico, el complejo destroza nuestras vidas, mueve nuestra existencia hacia donde Él quiere y somos invadidos por esta situación. Resulta más importante que nosotros mismos o que nuestra propia opinión. La opinión y la autonomía del complejo cobran relevancia sobre nuestra propia decisión volitiva. Entonces, es importante los conceptos de verdad, los conceptos de justicia, ¿sí? El concepto de vida, por ejemplo, no existen. ¿Dónde está la vida? Ajá, ¿dónde está la justicia? Y sin embargo, nosotros nos movemos y existimos como sociedad y como cultura
alrededor de estos conceptos, acerca del concepto de libertad, ¿no? Entonces, el no lugar, precisamente, ¿sí? En esta tradición, tiene que ver con la negación de la propia realidad. El no lugar es la realidad, la realidad sensible, negándose a sí misma. Ajá. Y de esa negación, haciendo emerger una dimensión que abarca la realidad y que en algún momento era interior, pero esa interioridad se ha vuelto exterior ahora, ¿sí? Lo llaman ellos la realidad espiritual. Uh-huh. La realidad espiritual está dentro de cada cosa tiene una posibilidad de de adentrarnos en lo espiritual. Y una vez que nos adentramos a través de la imagen, a través de la imaginación, entonces nosotros podemos ver un mundo que no podíamos ver en otro momento. Yo me recuerdo, por ejemplo, John, que cuando Enrique Skenazy hablaba de esta situación, él decía, o sea, cuando un astronauta, no recuerdo quién, llegó al espacio, dijo, no hay nadie, ¿no? En el espacio no está Dios, arriba en el cielo lo he sobrepasado y no se encuentra Dios. Pues obviamente porque Dios no es una imagen, no es un objeto, no es una sustancia. Dios es una idea, ¿sí? Y funciona en el mundo de las ideas, en el mundo de las imágenes como tal. Es una imagen que nos sirve y que le sirvió a la cultura de cierta época para entender los fenómenos y que se le presentó sin que la cultura lo dijera. Es decir, no hubo nadie que dijera, vamos a crear unos conceptos, unas imágenes llamados dioses para poder entender la naturaleza. No, se presentaron a la conciencia. Eran las formas, los núcleos de la conciencia a través de los cuales constelaba su propia experiencia de sí misma. Entonces, Sí, es un poco más bien más o menos también como la misma idea de cómo a Muhammad le vino el Corán, porque él piensa que él dice que el Corán a él le llegó, que él no dice yo me voy a sentar a escribir el Corán, sino que fue algo que le llegó a él, fue algo que concibió en él y que fue el portal por donde el cual ese Corán se escribió. Lo mismo le pasó a Elena Blavatsky. Elena Blavatsky, la creó de la teosofía, ella decía que ella era intermediaria, que a ella eso le llegaba ya, o sea, que ella no tenía influencia sobre eso, sino que a ella ya le venían estas ideas y que ella lo único que hacía era como plasmarlas, servirle a ella. Ya yo lo pongo pues así como en estos términos. Y entonces es aquí donde, donde nos podríamos remitir también un poco a lo que vos estabas mencionando ahorita, que es muy en relación a que se piensa que nosotros somos los constructores de la historia, que nosotros somos los que la hacemos, ¿no? Nosotros, es decir, hablándolo en estos términos del mundo imaginalis, de esta parte, de este mundo intermedio, somos la parte, somos el portal de esas ideas que nos devienen, que nos vienen y que se exteriorizan porque ya en sí mismas están interiorizadas, porque no es algo que esté en una dicotomía, sino que se contiene tanto la una como la otra al mismo tiempo, que están ahí encerradas, pero que van siempre hacia un devenir de esa orientación del alma misma, por decirlo de alguna manera, o de ese devenir de la psique, o cómo nos vamos orientando también en la misma vida con esas propias ideas. En ese momento, por ejemplo, para los griegos fueron los dioses politeístas, después fue el monoteísmo, después fue el romanticismo, después fue la razón, la época de la industrialización, después entonces nos vino la era de cuáles son las ideas con las cuales nos orientamos ahora. Entonces es la tecnología, es la informática, es la inteligencia artificial, es este mundo, el ciberespacio, por el cual son las ideas con las cuales nos estamos orientando ahora. okay, exactamente. Fíjate que incluso ese término ahorita que utilizas mucho, John, el oriente, es un término que los sufistas utilizan bastante también. El oriente para ellos es la dirección hacia la cual está dirigida el alma como tal, es decir, el alma y la imaginación se dirigen al oriente, ¿no? El oriente no como un punto cardinal, sino como un punto fuera de la dirección, es su propia dirección. Fíjate,
el sufismo, según Corbán, nos habla de 3 mundos específicos. Ajá. El no lugar pertenece precisamente al mundo de lo imaginal. Hay 3 mundos, que es un mundo sensorial, un mundo imaginal y un mundo intelectual. El mundo sensorial es nuestro mundo, el de las cosas como tal, los fenómenos que ocurren. Los llaman ellos el molk, ¿no? O los molk. El mundo imaginal, que es precisamente el mundo del alma, ¿sí? Es muy importante porque resulta como su función es ser un intermediario entre el mundo sensorial y el mundo intelectual. En el mundo intelectual es donde están las presencias arcangélicas, ¿sí? Es decir, las ideas o lo que podríamos llamar nosotros, lo que llamaríamos arquetipos, como junguianos. Los arquetipos ahí, la abstracción en su máximo esplendor, se encuentra en el mundo intelectual, ¿sí? La función entonces del alma es fungir como un intermediario entre estos 2 elementos. O sea, las imágenes que se nos aparecen provienen del mundo imaginal. Y estas imágenes tienen dos formas de operación particular. Una, desustancializa las cosas, es decir, hace que las cosas pierdan su materia y se vuelvan imagen. Y otra, da sustancia a las ideas, hace que las ideas abstractas se asienten en una imagen particular. Nosotros Se solamente concreticen. se concreticen exactamente. Nosotros solamente podemos entender entonces el mundo real como es y el mundo intelectual, el mundo arcangélico, tal como se desarrolla, solamente lo podemos entender a través de la imaginación. Solamente a través de la imagen podemos nosotros entender y ver y comprender el proceso de desarrollo del alma y del sujeto. Ahora, esta función mediadora, fíjate que no sé si tú hayas alguna vez entrado, por ejemplo, en el movimiento cátaro, por ejemplo. Los cátaros, claro, del Cátaro, gnosticismo, claro, sí lo he exactamente. estudiado un poco. Es que yo creo como junguianos tocamos esos temas, ¿no? Claro, pues es que imposible uno no leer el gnosticismo, los cátaros, hombre, eso es una maravilla, que Fíjate de que, hecho, pues así como un poquito en contexto, que estaban sí, más o menos por allá en el Imperio Bizantino, cuando entonces, en esta guerra entonces que emprendieron los papas de esta época en perseguir a los cátaros porque estaban en una búsqueda de Dios en sí misma, de ese conocimiento de Dios, pero no guiados por ellos, sino como una imagen que a ellos les venía, un conocimiento que no era de lo que vos estás diciendo, ni del mundo, ni del mundo sensorial, de este mundo, es decir, de la esfera de lo físico, ni el mundo de lo abstracto, de lo arcangélico, sino que era como prácticamente la percepción de ambos mundos negándose a sí mismos, es decir, donde podía converger la imagen como tal de Dios, cuando se negaban ambos mundos al mismo tiempo porque ya estaban interiorizados en la misma imagen. Pero aquí lo exacto. estoy hablando en términos psicológicos, Y fíjate, imaginales. en el mito cátaro, por ejemplo, el mito de la salvación, eh, la intermediaria entre el hombre y Dios, ¿sí? Es Sofía, la pistisofía, es decir, la imagen de la mujer que se nos presenta y que es capaz de llevar a la persona hacia las instancias que pertenecen a lo divino. Ajá. Es una idea común en muchas mitologías. Entonces, cuando, por ejemplo, obviamente los gnósticos, como tú lo dices, también seguían esa misma proposición. Y si nosotros hacemos una comparación, un símil, mal hecho, obviamente, porque es mucho más complejo que eso, nosotros podríamos decir que en el mundo, que la psicología Sí, como tal, hasta ahora como disciplina científica, como la disciplina que estudiamos en las facultades, se ha ocupado única y simplemente del mundo de lo sensorial, ¿sí? Del mundo de lo específico, de lo que se presenta como tal, no
del mundo de las imágenes que nos ayudan a ver en la profundidad de los fenómenos que se presentan. Entonces, la psicología, por ejemplo, estaría enfocada hacia lo sensorial y podríamos decir nosotros que a lo mejor la filosofía estaría enfocada en el ámbito de lo intelectual, ¿no? De lo arcangélico Sí, en lo ese sentido. arcangélico. Pero, ¿cuál es el lugar de una verdadera psicología? Pues es ser un mediador, ¿sí? Estar en la mitad, ajá, en el mundo de lo imaginario. ¿Y cuál es la herramienta que utilizan los sufistas para poder entrar en contacto con este mundo imaginal? Y aquí nos va a sonar mucho a nosotros, junguianos, la imaginación activa, ¿sí? Es decir, la imaginación activa es la función, es decir, conversar con las imágenes, dejar que las imágenes incuben en nosotros, dejar que las imágenes se abran camino a través de nosotros, no nosotros promover las imágenes, construirlas o dictarles cómo tienen que relacionarse, sino dejar que las imágenes surjan y nosotros aprender de las imágenes en su propio despliegue. Es una situación que nosotros, te digo, como junguianos, pues nos suena mucho, ya que es la técnica por excelencia de la psicología junguiana. De ahí nace nuestra Sí, propia... pero claro, pero fíjate que eso ya está también, por ejemplo, en los alquimistas. Ya Paracelso había hablado de la imaginación, de la imaginación verdadera. Estas meditaciones que tal como conocemos también era una forma de poder entrar en contacto con con estas imágenes. Entonces es algo que es muy antiquísimo también, o sea, que no necesariamente corresponde a los junguianos, sino que ya había algo anterior a lo que Jung había desarrollado, ya había un contacto como tal en este mundo imaginales de las grandes tradiciones místicas, espirituales, que posibilitaban también esa mediación del mundo. Pero, ¿cuál es la diferencia en este caso con Hillman? Que Hillman toma la imagen como un acontecer y un cuidado del alma. Es decir, aquí estamos hablando pronto para orientar desde un punto de vista psicológico, tomado por el alma, no sagrado ni espiritual, sino psicológico. Exactamente, o sea, Les quiero hacer esa aclaración. no, y es muy importante lo que dice John, porque entonces nosotros tenemos que hacer esa traducción. Es decir, yo les estoy presentando este recorrido por el concepto de mundos imaginales, tal como lo hace Corbán, pero es precisamente para que entendamos un poco mejor cuál es el papel de la imaginación y de lo imaginal dentro de la psicología. Lo tenemos que traducir, tenemos que hacer el trabajo de poder entenderlo en un plano ya moderno, ¿no? No somos nosotros sufistas, no somos religiosos, hay que entenderlo, hay que entenderlo en esta situación. Como personas empíricas, mira, yo, por ejemplo, me gusta mucho la literatura religiosa, me gusta mucho leer la Biblia y toda esa situación, pero me gusta como pasatiempo personal. Como psicólogo, yo tengo que entender que muchas de estas imágenes que aparecen ahí, Dios, ¿cómo se llama? El cristianismo, todos estos elementos surgen como una necesidad histórica en un momento determinado y también tienen su término en otro. Nosotros ya no vivimos en un mundo religioso. Nosotros hace mucho que ya sobrepasamos el mundo religioso y lo religioso como tal queda como vestigio de nuestra propia vida personal en este momento. Tanto que ahorita podemos Sí. elegir a qué religión nos metemos, ¿no? Pues yo puedo ser hoy budista y mañana puedo ser maometano, ¿no? Y después católico, y después cristiano, y lo que yo quiera, ¿no? De la luz del mundo. Hay tanta religión. Voy a, me voy a cambiar a la poligamia, esa es la mejor. Sí, Sí, pero sí te creo, fíjate John. que pero fíjate que eso que dices es muy importante porque, por ejemplo, en esas épocas ellos eran tomados por esas imágenes. Ellos seguían el proceso de esas imágenes que en este momento ya la constitución de la imagen es otra, porque las imágenes que nos toman en este momento, lo dije ahorita, entonces es la era espacial, la razón técnica instrumental, ya dicha por Heidegger, la inteligencia artificial, el ciberespacio, que con esto del coronavirus
Lucho decía que se aceleró muchísimo más, nos adherimos muchísimo más a este proceso también y a estas imágenes que nos están orientando ahora, son las que nos guían en estos momentos y que lo que hace el alma, y eso ya lo habíamos discutido en un momento en el grupo, lo que hace es que arrastra ese vestigio, esas otras imágenes de procesos anteriores para comprenderse a ella misma en un estado anterior, pero que no es necesario, por ejemplo, como hacen los junguianos clásicos, que retoman de todos esos vestigios de estas imágenes para aplicarlos a una vida, a lo actual, a lo que nos acontece ahora. Entonces, se hipostasea la imagen, se falsea tal y como nos deviene. Y un ejemplo claro de esto es que cuando uno escucha a los junguianos clásicos y a muchos arquetipales hablar que, por ejemplo, que los mitos que estamos viviendo ahora entonces son el mito pánico, el mito prometeico, el mito de Narciso. Entonces, si nosotros fuéramos a analizar eso, de ponerle una pegatina, como diría Gigeres, al fenómeno, en este caso, gilmanianamente a la imagen, ya la estamos negando, estamos siendo nihilistas ante ella con algo que ella en su momento ya supo y que ya no es necesario, porque si nosotros fuéramos a hacer un análisis histórico de eso, todo el tiempo vivimos esos mitos, guerras por doquier, prometeísmo Fíjate, todo el tiempo, pánico todo el tiempo. fíjate, Gilman, más adelante hace un relato, ¿no? Hace un ejemplo, da un ejemplo de un sueño particular en donde este, un hombre, me parece que tiene un accidente, ¿no? Tiene un accidente, no, va sobre un caballo y el caballo se rompe la pierna, ajá. Entonces se rompe una pata y el psicólogo tiene que decidir en esa situación entonces si qué hacer con esa imagen. La mayoría de los psicólogos obviamente lo que hacen es, y si, bueno, obviamente si trabajan con sueños, es tratar de compensar la imagen, ¿no? Bueno, el caballo no tendría que haberse roto la pierna, vamos a recuperar esa pierna, ¿no? Vamos a cuidar al caballo, vamos a alimentarlo, vamos a tratarlo bien y esas cosas. Como, como si hubiera, como si nuestra intención, eh, ¿cómo lo podríamos decir? Como si nuestra intención moral, como si un moralismo latente dentro de la psicología atrapara las imágenes en esa misma conducta. Hay una necesidad normativa en nosotros como psicólogos en donde creemos que las cosas tienen que ser de acuerdo a ciertas ideas que tenemos. En la psicología esto es muy común, ¿eh? En la psicología Sí, somos unos moralistas de primera, ¿sí? Si nosotros decimos que las cosas tienen que eso ser te de iba a decir. sí, nosotros aplicamos ese ámbito moral a, lo cual está, lo cual es terrible, lo cual es terrible porque la imagen no se tiene que, o sea, no tiene que subsumirse a normas, o sea, es decir, O normas ajustarse, de, no se tiene que ajustar. sí, no tiene que ajustarse como lo había dicho en algún momento al hecho de justo, ¿no? No tiene que limitarse a sí misma. La imagen trae dentro de sí misma, tiene en sí misma su propia regla de medida. Ajá. Entonces, la imagen dice hacia dónde tiene que desarrollarse y cómo tiene que desarrollarse, no nosotros como sujetos. Entonces, Gilman, o sea, el caballo que se le rompe una pierna está bien. O sea, está bien que se le rompa la pierna y tiene que ser así. O sea, no tenemos que buscar una salida a esa situación porque a nosotros nos molesta como personas imbuidos por una moral. Nos molesta que esté roto algo, nos molesta que algo falle, nos molesta que algo se equivoque, nos molesta que algo vaya por un lado que no tiene que ir, pero no es nuestra voluntad la que está a prueba en ese proceso, es la voluntad de la propia imagen como tal. Entonces, nosotros tenemos que seguir a la imagen, tenemos que adherirnos, como decía López Pedraza, a la imagen y seguir sus propias reglas y sus propias necesidades. Entonces, si nosotros, por ejemplo, decimos, y esto es lo que hacen muchos psicólogos junguianos en este momento, bueno, el COVID, por ejemplo, nos ha traído a nosotros la gran lección de que tenemos que cuidar a la madre naturaleza y tenemos otra vez que reencantarla, ¿no? Y volver a relacionarnos con ella de una forma
genuina, verdadera y todo eso, bueno, suena muy bonito y tiene mucho de práctico para la vida humana, pero como psicólogos nosotros no sabemos, porque es una imagen allá afuera que se nos presenta como tal y que no nos viene a decir nada a nosotros, o sea, no viene para beneficiarnos ni para castigarnos, ¿no? Te has portado mal, mal hijo, y entonces tienes que ser castigado. Y aquí está tu lección es una pandemia de varios meses, ¿no? No es así, o sea, la imagen, No, no es el fenómeno. así porque, sí, porque Hillman también dice, y eso después lo retoma Gigeris, que la psique, el alma es opus contra natura, es decir, la gran obra sigue el alma su propio proceso y lo natural tiene su propio proceso también. Que nosotros nos relacionemos de una manera tan nefasta con la naturaleza, eso es otra cosa, pero Es la nuestro problema. psique, Ese es nuestro problema y nosotros tenemos que hacer algo con eso. O sea, si nosotros queremos sobrevivir como especie, tenemos que hacer algo para poder remediar esa situación. Pero eso no es un problema psicológico. no. Es decir, si la especie sobrevive o no sobrevive, pues o sea, a la conciencia le tiene sin cuidado de esa situación. Obviamente porque si nosotros, bueno, ya eso toca a Gigery, pero podríamos empezar a manejarlo. El alma, como el proceso de la conciencia en su despliegue, ¿sí? Tiene también otras vías de desarrollo, además de lo humano. Y es posible que lo humano hace mucho haya dejado de ser el contexto de la propia alma expresándose a sí misma, ¿no? Ya hay otros elementos. Bueno, Sí, pero en este sentido, entonces, volvamos otra vez yo, al sí, concepto del alma. yo, sí, pero quiero traer algo a colación de eso que vos estás mencionando, del cual habla Gigeris muy en relación al sueño. Entonces, dice más o menos así. Tomemos como ejemplo la siguiente imagen onírica. Se supone que tenemos que mudarse de una casa, está deteriorada, terriblemente descuidada. La reacción del ego podría ser el imperativo moral de acabar con el descuido, de conseguir que la casa vuelva a estar en orden, pero psicológicamente este podría ser enteramente el movimiento equivocado y podría ser el rechazo a hacer lo que el sueño dice que haga. El sueño quiere que me mude a la casa deteriorada, no que me mude a la casa que yo, al menos en mis pensamientos moralistas, ya he convertido en una casa bonita y acogedora, en la dirección que toman mis pensamientos. Ya me llevé de la casa a la cual tuve que mudarme, reemplazándola por una mejor, pero tenemos que adherirnos a la imagen. La mudanza a esta casa significa instalarse en y ocupar precisamente el deterioro, el descuido, el error, lo equivocado, la herida. Tengo que entrar en la casa deteriorada con mi corazón, mi sentimiento, así como en mi conciencia crítica. Nada más, el deterioro no necesita ser corregido, ser eliminado por mí como ego mediante mi comportamiento. Y ya sea solo un comportamiento imaginal más que uno literal. No, si ha de haber un cambio para mejor, tiene que ser el cambio autónomo del propio deterioro. Entonces, bueno, paradójicamente la verdad psicológica es limpiar mentalmente, imaginalmente, la casa haciéndose el abandono en sí mismo, en el alma, alterado. Solo ha sido empujado a algún otro rincón oscuro y el deterioro solamente puede cambiar en el modo en que ello pueda querer cambiar, si es que ha sido nutrido por mi sangre, mi alma, mi presencia de todo corazón y ha sido sujetado a la vida consciente del homus totus, la personalidad entera, necesita ser apropiado, sentido sin reservas de su deterioridad. Esto es todo lo que necesita, pero es obviamente lo que menos estamos dispuestos a dar. Preferimos engatusar el sueño con algún sustituto similar, que sin embargo, mediante nuestro deseo de mejorarlo, se vea completamente diferente. De hecho, diametralmente opuesto. Aparentemente, en lugar de recibir el posible cambio, el deterioro como un automovimiento, su propia transformación dentro de sí mismo. Insistimos en mantener el control de cualquier cambio, si bien el cambio se ha vuelto inevitable. Fíjate, John, en la psicología cognitiva conductual, por ejemplo, cuando aparece una imagen así como esta, o una imagen repetitiva que no deja
que perturba la vida personal del sujeto, se le llama idea irracional. Y el abordaje de estas ideas irracionales es precisamente encontrar un marco racional a través del cual eh, ayudarle al sujeto a entender que eso no es real, ¿no? Es una fantasía que no tiene valor en su propia vida. Lo cual, desde este plano y desde este punto de vista, es totalmente inadecuado. ¿Qué hacemos nosotros como psicoterapeutas, por ejemplo, cuando vemos una imagen, cuando tenemos una imagen repetitiva, una imagen que se presenta mucho dentro de la consulta? No la olvidamos y no le decimos al sujeto, no pienses en ella, ¿no? O sea, sobrepásala, no dejes que la imagen controle tu vida y toda esa situación. Lo que hacemos es quedarnos en la imagen, o sea, le pedimos al sujeto, vamos a conversar con la imagen, hablemos con la imagen, deja que la imagen continúe, sigue soñando la imagen, ¿no? Como en algún momento ¿no? Instaba Jung en cuanto al mito. Continuamos con el proceso de la imagen, no lo coartamos, ni le decimos cómo tiene que ser. Nosotros nos apegamos a la sabiduría propia de la imagen que se nos va presentando y la seguimos hasta donde tenga que llegar y hacia donde nos quiera llevar en particular. Este proceso, ¿sí? que es un proceso yo lo llamo de alteridad radical, implica que nosotros dejemos parte del control que tenemos sobre nuestra propia vida a una vida autónoma que se presenta en nosotros. Perdón, no en nosotros, sino que se nos presenta a nosotros. Porque tenemos que tener clara esa situación. Esta imagen no es mi imagen, no me pertenece a mí, yo no la creo. Y no tiene que ver siempre con mi vida personal. La toca en algún momento y soy tocado por ella. Pero la imagen es su propia vida y tiene su propia vida, tiene su propia psicología. Es decir, en términos, o sea, nosotros podríamos hacer un perfil psicológico de la imagen y la imagen sería alguien muy diferente a nosotros. No se desprende de nosotros. Si acaso, en algunos puntos, se alimenta de nuestra propia existencia. Fíjate, en El alma y el inframundo, perdón, en El sueño y el Sueño el inframundo inframundo. de Hillman en algún momento dice, en el sueño, la imagen, en el sueño la imagen retoma su propia vida a través de las imágenes que nosotros le otorgamos. Es decir, no es el sueño el que nos pertenece, nosotros le pertenecemos al sueño. Y esa es una idea que obviamente como egos personales, ¿no? Como sujetos, no nos gusta. No nos gusta porque implica perder importancia y perder el control. Sí, fíjate que para terminar, para complementarte un poco esa idea, Rafael López Pedraza en Eros y Psique, en el prólogo, la autora decía algo muy bonito, que cuando se reunían en torno a los seminarios de Rafael López Pedraza, se reunían en torno a la imagen, entonces empezaban a psiquear las imágenes, pero ella decía algo muy bonito, ¿y por qué no dejar que las imágenes nos psiqueen a nosotros? Es decir, que las imágenes se manifiesten a través de nosotros y a través de ella haga su propio proceso y que hable ella misma a través de nosotros también, que como se está diciendo, hay veces que nos toca, hay veces que no nos toca, pero acompañar es decir que la imagen se psique a sí misma y que ella también hable en ese mismo proceso de lo que ella es en tanto imagen y en tanto proceso que se va desarrollando como alma, porque es una forma orientativa, porque aquí estamos hablando de todo esto en relación al mundo imaginalis y cómo Gilman el alma es una forma de orientarnos, de seguir la vida. Es que te iba a decir que la vida lógica del alma. No, ya es otro tema más adelante. Eso es otro tema, sino que es que se me iba a escapar, lo siento, eso fue un pequeño lapsus guiguerichano que tuve. Pero, digamos, sigue esa imagen en su devenir. Entonces, que se sigue haciendo, que se sigue desarrollando ya en ese mismo momento, pero pero que hay que acompañarla, como dice Gilman, hasta que ella se individúe a sí misma. Porque es que ahí es donde los jungianos clásicos dicen que nosotros somos los que nos individuamos, pues nosotros nos individuamos, si muchos nos podemos diferenciar. Es un concepto muy, muy interesante, ¿no? Pero
ese es para otro momento, para Giger, ese concepto de la individuación y de Ah, la no, 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 individuación. pero aquí lo estoy tocando es en Gilman, no, pues en Giger Ah, es otra cosa. fíjate, Yana, a mí nada más me gustaría terminar esta parte, John, con una imagen precisamente que nos aclara mucho en esta situación. Cuando un biólogo, por ejemplo, ¿no? Eh, estudia un fenómeno biológico, ¿sí? Por ejemplo, estudia la vida de una especie, la vida de un proceso biológico que se desarrolla, ¿sí? ¿Será que él interviene? Es decir, cuando una especie mata a otra, cuando una especie se sobrepone sobre otra, él dirá, está mal, o sea, está mal que el león se coma a su presa, está mal que la destroce, está mal que la madre de una especie se coma a sus propias crías. Pues obviamente no, es decir, no intenta moralizar ni aplicar un estándar ético al fenómeno que se le está presentando. Intenta entenderlo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿En qué contexto? Es decir, cuál es la función que tiene para sí misma esa conducta en el fenómeno que se presenta? Bueno, nosotros como psicólogos quizá tendríamos que aprender un poco de la visión del naturalista, ¿no? Y entonces atender a nuestro propio objeto, que son en este caso las imágenes psicológicas, y aprender de ellas. Ajá. Aprender de ellas no para nosotros, es decir, el biólogo no aprende ¿cómo se llama? El comportamiento animal o el desarrollo de una célula, no lo aprende para obtener una ganancia personal, ¿o sí? Es decir, no dice ahora que he estudiado al oso, pues he desarrollado mi propia oseidad, ¿no? En mí mismo y puedo entender mejor el mundo y mis relaciones y ahora tengo una vida más sana y más individuada. Pero no, obviamente no aprende para sí mismo, aprende como un proceso independiente como una necesidad que se le presenta y que posiblemente no tiene una función determinada, aunque muchos tienen una idea acerca de hacia dónde tiene que dirigirse su conocimiento. Como psicólogos, ¿no sería importante también aprender de esta misma abordaje y entonces dejar que los procesos anímicos, en este caso las imágenes que nos hablan acerca de sí mismas, se desarrollen y seguirlas no para obtener algo de ellas, un provecho, como si fuéramos cazadores, ¿no? Sino seguirlas como estudiosos de algo que se nos ha presentado a nosotros y que nos invade. Nada más para terminar el concepto del alma, John. Esto que hemos hablado acerca del mundo imaginalis, de este mundo intermedio que imaginaliza, tanto lo sensorial como lo intelectual y Un que, lo, intelectual. y que nos Lo ayuda a interioriza. comprenderlo mejor. Exactamente, que nos presenta el mundo tal como es a través de su reflexión en las imágenes. Esto nosotros como junguianos también tenemos una historia con ese proceso, ¿no? Tenemos nosotros el concepto de el alma y más tarde el concepto del ánima en Jung, ¿no? ¿Cuál es la función del ánima en Jung? Pues precisamente el concepto del alma en Jung es muy ambiguo, ¿eh? Es decir, Jung lo utiliza de muchas maneras, o sea, lo utiliza como una forma de hablar de lo que los griegos llamaban la psique, ¿sí? Lo utiliza como una forma de representar la totalidad de la psique, pero también lo utiliza como una forma de hablar de la relación entre el consciente y el inconsciente. Cuando se centra, cuando centra su concepto de alma en la relación de lo inconsciente y lo consciente, lo llama el ánima. Uh-huh. El ánima entonces es esa imagen arquetípica y ese complejo a su vez que nos permite a nosotros sentir que tenemos una vida personal, una vida interior. Esa vida interior es el sentimiento del ánima en nosotros. Y conforme nosotros vamos desarrollándonos, conforme vamos creciendo, conforme vamos madurando, nuestra vida, nuestra visión acerca de estos procesos se va haciendo cada vez más profunda. Esta profundidad la otorga precisamente la relación que tenemos con el ánima. Para Jung, por ejemplo, el ánima tiene una relación recíproca, una relación
¿cómo se podría decir? Complementaria con la persona, ¿sí? Es decir, mientras más estamos en el afuera y en lo colectivo, en la colectividad, en la conciencia colectiva, mientras más estamos en lo que la cultura y la sociedad nos proponen como un rol, menos estamos en el proceso del ánima, ¿no? Menos estamos en relación con ello. Y al contrario, mientras más vamos dejando ese proceso, más nos vamos adentrando en las cuestiones del ánima. Hay un montón de imágenes, por ejemplo, Dante cuando en la Divina Comedia, Con ¿no? Beatriz. Exactamente, es guiado, una vez que es abandonado por Virgilio, es después del purgatorio guiado por Beatriz al paraíso. Beatriz representa entonces la imagen femenina, el ánima como tal. El ánima no es solamente, o sea, fíjate que en algunos junguianos de repente el ánima aparece como si fuera la contraparte sexual ¿no? Sí, Como una sí, forma muy, muy, sí, muy humana en ese sentido. sí, Pero no, o sea, sí. el ánima es un proceso que nos relaciona con el inconsciente mismo. Si nosotros incluso lo llevamos un poco más allá y somos más estrictos con el concepto del ánima, podríamos decir que el ánima es la relación y el sentimiento del inconsciente hacia nosotros, de lo inconsciente tal como lo maneja Jung en este punto, ¿no? Sí, porque como estás diciendo, si podríamos ser más estrictos, liberarlo de pronto de género o de un sustancialismo, podríamos Sí, hablar que el ánima es una performatividad, es decir, unas cualidades que tiene en sí misma y que se desarrolla en nosotros, por decirlo así. de alguna forma también. No Eh, para... Oiga, yo necesito encontrarme unas 4 Beatriz que me guíen. Como Jung, ¿no? Claro, claro. Pero Coño, entonces, no, ¿verdad? pero, Eso es para campeones. sí. Sí, pero fíjate que entonces que aquí en Gilman damos un salto total, porque aquí tomamos como parte de lo que es el mundo imaginal, y entonces ya no hablamos ni de inconsciente personal, ni de inconsciente colectivo, ni de complejos. O sea, eso ya queda atrás, ya que en sí mismo ya están integrados, o sea, ahí en ese proceso, pero ya aquí en Gilman ya no se retoman o ya no son relevantes por el mismo hecho de la misma concepción del mundo imaginales donde se centra, es decir, esta cuestión de la psique o se centran en las imágenes que nos guían y que nos orientan en el proceso, o sea, y que la seguimos y que la acompañamos en esas, ¿cómo? Fíjate que precisamente de esto que hablas, de esto que dices, nada más ya para cerrar el tema del sufismo, cuando Sorabardi, por ejemplo, habla acerca de la vida, de los seres del mundo imaginal, ¿sí? O sea, de las personas que habitan el mundo imaginal. En el mundo imaginal hay países completos con sus propias plantas, sus propios animales, sus propias personas. Estas personas, estos animales y estas plantas, no, como están más allá del lugar, como están más allá de lo espacial, no habitan en un punto. Es decir, para, para el sufismo, cada elemento, cada imagen que se presenta en ese mundo es ya el mundo completo, el universo dentro de sí mismo, porque ellos habitan el lugar en donde no hay lugar, o el lugar en donde el donde existe, ¿sí? Es Sí, decir, el es donde que como no es, es, está es- integrado e interiorizado en la imagen. no, es que Corbyn no dice es dónde, es desde dónde, es desde dónde, donde se habla aquí, porque por ejemplo, los mundos imaginarios no puede ser ubicado en ninguna parte, nada, sino que es, Cuando nosotros ya lo relacionamos, por ejemplo, con la conceptualización, con el aparato teórico junguiano, nosotros entendemos entonces que ya esa relación que se hace entre arquetipo, imagen y conducta, ¿no? Por ejemplo, que es como es un puente de relación psíquica, ya no puede existir, porque la imagen en sí misma tiene su propia esencia arquetipal en sí.
¿sí? Y la conducta no es otra cosa sino la realización de la imagen en el mundo de lo sensorial. Sí, Entonces, para dime. terminar en esa parte, es que en el mundo, en el mundos imaginales ya está simbolizado tanto lo de sensorial como lo del intelecto, o sea, ya en sí mismo ya está simbolizado, entonces ya no necesita de otro, de hacer como esa relación, no ese eje, sino es mirarlo, acompañarlo, cómo se va desarrollando eso que está ahí simbolizado y cómo nos va orientando y cómo sigue también ese propio proceso también, porque es que cuando vos decís que se establece entonces entre arquetipo, imagen y conducta, pues entonces estamos hablando como que hay, pues es que no sé cómo decirlo, eh, no sé, o sea, que sea como un proceso entonces como de lo instintual a lo espiritual o con una especie de transición que converge aún en nosotros y que está en nosotros, pero que ya en esta instancia para Hillman ya no es nosotros, sino que la imagen, como vos decías, ya misma está, ya es arquetipal y no tiene ninguna relación con el arquetipo, ni con la conducta, ni con... Sí, bueno, Sí, porque ya sí, todo lo tiene en sí misma. exactamente. O sea, sí tiene una relación con el arquetipo, pero no una relación, no una relación causal, es decir, no una relación en donde el arquetipo está en un lado y la imagen está en otro, sino la propia imagen, el fenómeno, podríamos decirlo como tal, Sí, ya tiene su propio espacio arquetipal en sí mismo. ¿Sí? Entonces, sí, cuando nosotros abordamos la imagen, la abordamos con la seguridad de que la imagen contiene todo lo que necesita dentro de sí mismo. No necesitamos agregarle nada. Por ejemplo, si se me presenta a mí la imagen, o sea, una imagen particular, ¿no? Este, sueño que mato a mis hijos, ¿no? Entonces, o sea, yo a lo mejor como junguiano ortodoxo diría, a ver, vamos a revisar el mito de Hércules matando a sus hijos, ¿no? Entonces es que lo que pasa es que hay un complejo materno que te ha obligado, como era a Hércules, matar a tus propios hijos en cualquier necesidad. Es decir, yo ya me fui a un elemento que no le pertenecía a mi imagen, ¿sí? Entonces, cuando yo digo que hay un complejo materno obligándome a romper mi relación con mis propios hijos o a matarlos metafóricamente en algún punto, pues, o sea, me puede servir a mí para poder entender esa situación en cuanto a lo personal, pero ¿qué pasa con la propia imagen? Es decir, yo tendría que pensar desde este punto de vista es, ¿cuál es por qué está bien? ¿Sí? Fíjate que a mí cuando yo empecé a entender a Hillman, cuando empecé a leerlo, algo, y también con Giger me sucedía lo mismo, una prerrogativa que yo tenía para poder asumir esta situación era preguntarme cada vez que ocurriera en consulta con un paciente, y no solamente con un paciente, sino en mi propia vida personal, cuando ocurriera algo, no preguntarme cómo lo puedo hacer para mejorarlo, por qué esto no tendría que suceder, sino al contrario, preguntarme por qué está bien que suceda, ¿sí? ¿Por qué tiene que suceder esto? Más que preguntarme, cómo lo puedo solucionar, preguntarme cómo lo puedo entender. Uh-huh. Y esta es una pregunta que no nos hacemos nosotros como psicólogos sí. cotidianamente, ¿no? Sí, fíjate que a mí, por ejemplo, en consulta, cuando trabajo con los muchachos en el colegio, yo siempre, cuando empecé a leer a Gigeris, yo me preguntaba eso, o sea, pero ¿por qué mejorarlo? ¿Y por qué no aceptar el proceso tal como a él le está deviniendo? ¿Qué se está gestando en él? ¿Qué está ocurriendo ahí? Y cómo irlo orientando y acompañando en esa situación, de que muchas veces cuando nosotros hablamos, no, como nos decía, como dice Gigeris, no, la persona es un tabú, hay que entrar a la noción, a las ideas y a las ideologías, el cuerpo y las personas hay que dejarlo en un segundo plano, porque lo que hay que atender es eso con lo que le llega, la imagen que aparece ahí es lo que realmente nos va a guiar, ni para mejor ni para peor, para lo que es, porque realmente, aunque los jungianos no lo quieran admitir y los psicólogos en general, pero hay una carga moralista muy fuerte en ellos, en decir que es bueno, que es malo, que es rico, que es maluco, el por qué no hacerlo uno y por qué sí hacer lo otro. No, yo pienso Así es.
que es ahí donde realmente Hillman libera un poco de todas estas cuestiones moralistas y nos da cuenta que hay que tener un proceso de la imagen del propio de eso que se va presentando y que va surgiendo en ella y que como decías que nace cuando nosotros le ponemos digamos que si la serpiente la transformamos en el complejo materno, es que esa es la madre, así que tenés una dificultad con la madre, etcétera, etcétera, perdiste Exactamente. la imagen, dejaste que la imagen se transformara en la mamá, en la sombra, etcétera, 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 en el complejo materno por, pues, de lo que cuanta gente pues se le ocurra pues en los yulianos con que quieran simbolizar a la serpiente, ya están perdiendo la imagen, ya la Exactamente. están perdiendo en sí misma. Fíjate, entonces podemos ya entender mejor algo que dice Hillman precisamente en esta introducción, que dice, la labor de la psicología consiste en ofrecer una solución y encontrar un lugar para el alma dentro de su propio campo de estudio. ¿Sí? Es decir, ya con esto me parece que queda más claro el concepto del alma y por qué es importante que la psicología se centre dentro de la ¿cómo se llama? Del estudio del alma por sí misma, ¿no? Una de las funciones de las que Hillman, perdón, una de las funciones con las que Hillman entiende que el alma se desarrolla es precisamente la reflexión. Nosotros entendemos el mundo no a través del mundo como es, sino a través del mundo como lo imaginamos. O ya en este plano, nosotros ya podríamos decir, nosotros entendemos al mundo como el alma lo imagina, ¿sí? Y como la visión que se nos dota a nosotros a través de, o sea, nuestra visión del mundo es el alma hablando acerca de sí misma, entiende el mundo. Entonces los fenómenos, las ideas, son reflejadas en las imágenes y las entendemos a través de las imágenes. Por eso es tan importante esto, por eso es tan importante apegarse a la imagen, porque la imagen contiene esta situación. Fíjate, Hillman propone 3 funciones para el ánima posteriormente. Una función, la primera es la transformación de las experiencias, ¿sí? De lo que vivimos nosotros, de los acontecimientos, perdón, o sea, la transformación de lo que vivimos en experiencias, ¿sí? Si nosotros solamente cuando vivimos una situación y esa imagen que nos ocurre, perdón, ahonda en nosotros y hace su trabajo en nosotros, nos transforma. No nos transforma como sujetos, transforma nuestra forma de ver el mundo y de vernos a nosotros mismos. Más adelante también lo va a decir Gilma, va a decir que o sea, no importa cuántas experiencias vivamos, o sea, no importa cuántas cosas hagamos, no importa dónde vayamos, cuánto leamos, cuánto hagamos, con quién nos relacionemos y toda esa situación. Lo que importa es que lo que hagamos, lo que veamos, lo que leemos y a donde vayamos, haga mella en nosotros y nos incube con su propia imagen. Si no, no importa, ¿no? O sea, yo puedo ir cada día, ir todos los años de vacaciones a una parte diferente del mundo y eso no me enriquece nada si yo no tengo una necesidad si esos lugares a los que voy no hacen su trabajo en mí, ¿no? O sea, recordemos que, por ejemplo, Kant nunca salió de su pueblo, o sea, nunca salió de su ciudad y sin Y siempre embargo, tenía el mismo recorrido. exactamente, y sin embargo, o sea, creó una de las corrientes en filosofía más importantes hasta ahora. O sea, de Kant surge Hegel, obviamente. Entonces, eh, digamos, no importa lo que hagamos, no importa cuántos libros leamos, ¿sí? No importa cuántas terapias o cuántas horas en terapia tengamos. Lo que importa es que esos procesos ahonden en nosotros. Eso es una de las funciones del alma. La Sí. segunda, sí. Ve, me hiciste acordar de Lao Tse cuando él decía que para conocer el universo uno no tiene que salir de su cuarto. Sí, 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 sí. Ay, ay, no recuerdo cómo se llama esa doctrina, ¿no? Sí, el no hacer, ¿no? El no hacer el Huawei. Uy, exactamente, exactamente. La segunda función del alma es una intuición, una inquietud religiosa, ajá, que surge de su relación específica con la muerte. Obviamente cuando nosotros hablamos de religión, no hablamos de una religión institucionalizada, sino presumiéndome a Lao Tse,
Ah. Mira el tono. No, tú vas a hacer que caigan en bancarrota comprando libros. Oiga, y tengo la edición de William Reis Parcero, vea. De Richard Wilhelm. No, 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 no. Bueno, bueno, para los que no, para nuestros amigos que no conozcan quién es Richard Wilhelm, es el que traduce el I Ching Lichín. y además traduce un libro muy importante para nosotros los junguianos que se llama El secreto de la flor de oro, que más tarde, del que después hará un análisis el propio Jung de esa situación, y ahí tiene un libro muy importante sobre ello. Bueno, este, eh, esta relación con la muerte implica adherirnos a la palabra religión en su propio sentido etimológico. Obviamente, como junguianos, nosotros sabemos que el término religión tiene que ver con el latín religare, ¿no? Que quiere decir unirnos con, ¿no? Es decir, la Sí. religión nos une con esa situación. Precisamente la función del alma, habíamos dicho, la función del alma es una función mediadora, nos religa con el mundo de lo psíquico, de lo psicológico, con este Eso. mundo. Entonces, este mundo lo representa Hillman en la forma del inframundo, porque o sea, obviamente nosotros, y es una situación ahí interesante en Hillman, porque él entiende que como occidentales nosotros nos hemos elevado hacia las cimas del espíritu, hemos ido hacia el cielo y hacia las necesidades monoteístas de la religión cristiana. Necesitamos, según él, bajar al mundo del politeísmo, al mundo del valle del alma, ¿sí? Por eso repite esta frase de Keats de que el mundo es el valle de hacer alma. Sí. Y en esa oscuridad, ¿sí? Y que hay más oscuro que la oscuridad misma, sino el inframundo, ¿no? El submundo, el Hades. Entonces, en el Hades, que está repleto de imágenes mucho más interesantes, ¿no? No me acuerdo quién decía, Borges decía que cuando leemos la Divina Comedia, el infierno es una delicia, ¿no? Es súper interesante. Cuando ya pasamos al paraíso, nos aburrimos muchísimo, ¿no? Y es cierto, cuando leí la Divina Comedia, el infierno era interesantísimo. Ya cuando pasé al paraíso, al cielo ya se me hizo algo que terminé por puro compromiso. Sí, Pero pero bueno, para complementarte un poco que dices eso, yo lo toqué en el texto Picos y Valles, en el cual hice una amplificación, unas pinceladas en él, era que el problema que hizo el monoteísmo fue que encerró las imágenes en todos, en cuestiones iconoclastas, sagradas del espíritu. Es decir, las encerraron y que tenían que ver más en relación con nosotros y con Dios. Pero entonces hubo pues como un adherimiento pues como a la imagen, hacia el culto religioso, hacia lo sagrado, pero muy hacia el espíritu. Pero entonces que siempre ir en el más allá y eso, y en el ir pues como en el pico constante, pero que cuando se liberó, que eso lo hizo Jung, que eso lo dice Hillman, se liberó la imagen de este culto religioso, se da cuenta que era la imagen del valle, es decir, del hacer alma, de aquello que nos reunía con una instancia aún mucho más profunda de nosotros, es decir, de la psique, que hablaba de un propio proceso más que de una cuestión personalista. exactamente, la dimensión del alma es la profundidad, ¿no? Es decir, cuando nosotros hablamos acerca de la relación del alma con estos elementos, y ahí viene la tercera función es la creación de imágenes, precisamente para poder ahondar en esos procesos del alma imaginándose a sí mismo, ¿no? Aquí hablamos del alma imaginándose a sí misma, ya con Gehrig posiblemente hablemos del alma pensándose a sí misma, que es un proceso completamente distinto. Sí, Entonces, más sí, ¿no? complejo. Ya más complejo, ya más complejo. De hecho, aquí no lo estamos intentando leer a Hillman como si no conociéramos a Gehrig, ¿no? Aunque es Sí. imposible, eso que nos sale. No De los podemos, sales. no podemos hacer otra cosa que. Y por lo tanto, la imagen, la importancia de la fantasía para nosotros es vital. Solamente a través de la fantasía, solamente a través de la imagen, solamente a través del mundos imaginales, nosotros podemos fungir como psicólogos. Precisamente cuando nosotros le damos su importancia a la imagen, cuando dejamos que la imagen se despliegue en sus propios términos, lo que estamos siendo nosotros es psicoterapeutas, ¿sí?
Psicoterapeutas en su función etimológica, en su raíz etimológica, implica ser cuidadores, ¿no? Ser cuidadores del alma. Del alma. Y si el alma son imágenes, entonces nosotros fungimos como psicoterapeutas cuando cuidamos estas imágenes, no solamente en consulta, sino en todo momento en nuestra propia vida, cuando nosotros tratamos otros temas y todo eso. Por ejemplo, cuando hablamos del COVID, cuando hablamos de la posibilidad del fin del mundo y todas esas situaciones, nosotros, si nos dejamos llevar por el pánico y por la necesidad egoica, dejamos de ser psicólogos. Pero cuando atendemos a la imagen que se nos presenta ahí y tratamos de entenderla en sus propios términos y nos dejamos guiar y llevar por la norma que se presenta dentro de la imagen, entonces solamente ante esa situación somos psicólogos y somos psicoterapeutas. Aquí hay una situación determinante. Psicólogo y psicoterapeuta para Hillman tienen una función muy parecida, porque como psicólogos estudiamos, como psicoterapeutas atendemos. Y cuidamos. Exactamente. Entonces, no cuidamos como en el sentido de que las imágenes tengan que ser cuidadas, sino las cuidamos para precisamente nosotros ahondar dentro de esa situación y quizás permitir que esas imágenes ahonden en nosotros, ¿sí? O sea, no es que lo hagamos como un servicio al alma, es decir, el alma tiene su propia necesidad y su propia función, y nosotros quizá podemos seguir ese mismo proceso, ¿no? Seguir cuando yo de repente con mis pacientes me preguntan acerca de qué es el proceso terapéutico, yo les digo, decir, en la vida constantemente nosotros estamos llevados por un río que es nuestra propia existencia. Regularmente lo que hacemos es o nadamos contra corriente o o no sabemos o nos dejamos llevar, ¿sí?, por la inercia de la corriente. De lo que se trata y lo que vamos a intentar hacer aquí es nadar con la corriente, dejar que nos lleve, ser guiados por ella misma, ¿no? Entonces es una metáfora que yo utilizo para poder hablar acerca de lo que se va a hacer dentro del marco terapéutico. Jung, por ejemplo, cuando en su propio proceso, ¿sí?, en su nequía, en su encuentro con el submundo, encuentra estas imágenes, hace algo parecido, ¿sí? Por eso la psicología imaginal tiene que ser fundada dentro de una psicología que permita ese proceso. Sí, como tú dices, Jung en muchos aspectos no está a la altura en su propio pensamiento de las intuiciones que lo forman, de las imágenes que se le presentan. Pero sin embargo, o sea, su obra, su trabajo es importantísimo. Nosotros no podríamos entender a ningún Hillman, no podríamos entender a Gigerich y no podríamos haber llegado a ellos si un Jung, un genio como Jung, no hubiera construido una psicología tratando de estar a la altura de este proceso. ¿Sí? Entonces, No, de hecho es que aquí la crítica generalmente cuando la hacemos, pues parte es en Jung, pero también a la prostitución que le han hecho a la obra de Jung, sí, y que esa es también otra cosa, ¿no? que eso es otra Ya cosa, cuando que como tú dices, ya cuando hablamos de libros como los dioses de cada mujer, ¿no? Los dioses de cada hombre, los dioses de la mujer madura, todo eso, híjole, pues ya estamos hablando acerca de una, como tú bien lo llamas, de una prostitución de estas ideas, es decir, prostitución en el sentido de un pensamiento tecnológico que ha invadido el campo de lo junguiano, un pensamiento en donde las imágenes tienen que servirme, las imágenes tienen que ayudarme, las imágenes tienen que enseñarme, las imágenes tienen que cuidarme a mí, imagínate, ¿no? O sea, que las imágenes me cuiden a mí, no yo cuidar a las imágenes. O sea, qué cambio en la psicología hillmaniana, precisamente, intenta revertir esta situación. esta sí, sí. Está bien. Yo creo, a mí me gustaría cerrar con esta cita de reimaginar la psicología, que ya es tarde, John. Sí, es que no le podemos seguir dando. Sí. Oye, de veras, oye, no sé si hay comentarios para que contestemos Ve, otra fíjate vez. que es que donde yo me llegue a salir de aquí y abre el Facebook, ahí mismo me expulsa del Zoom. Ah, sí, con tu conexión, ¿verdad?
Déjame ver. Muchas gracias, excelente conversación, dice Jorge. Muy bien, todo bien. No hay preguntas. Si tienen una pregunta, adelante, no se preocupen, ¿eh? Yo soy muy paciente con esas situaciones. Sí, aquí y respondemos desde nuestras propias ideas y lo que creemos, hablamos Así de es. posibilidades. Miren, aquí siempre va a haber una respuesta, ¿eh? Lo que no sepamos lo inventamos, no se preocupen. Sí, Entonces, es como tenemos aquí un dicho los países que decimos, si no lo encontramos, lo buscamos, y si no lo, bueno, si no lo tenemos, lo buscamos, y si no lo encontramos, lo inventamos. exactamente, ¿no? No, no es cierto, ¿no? Y tratamos de pegarnos a esta situación al libro de Hillman, y precisamente por esta revisión de este libro intenta ir concepto por concepto, ¿no? Destilando cada uno de los elementos, saboreando cada cosa que nosotros vamos leyendo. A mí me gustaría terminar esta situación, John, con esto que dice Hillman. En la página 49 de Reimaginar, retomo la versión en español para que estemos a tono, ¿no? Para que sepamos de qué página hablamos. En el primer párrafo dice, el alma habla incesantemente sobre sí misma, mediante motivos recurrentes y variaciones siempre distintas. Es inconmensurablemente profunda y solo puede iluminarse con ideas, fogonazos en una vasta caverna de incomprensión, y que en el reino del alma el ego es una cosa insignificante. Uh-huh. Ahí lo podemos reflexionar, ya la reflexionamos, le podemos dar otras 3 horas, no hay problema. Podríamos, pero me Sí, regañan en mi sí. casa. No, sí, yo también tengo. Ya tenemos que volver a los asuntos humanos demasiado humanos. Eh, Así es, así es. Quisiera yo también terminar ahí con una pequeña, donde Gilman en la página 37 arranca también el libro diciendo que este libro trata de la creación de alma. Es un intento de fundar una psicología del alma, un ensayo que pretende reimaginar la psicología desde un punto de vista del alma. Exactamente. Ahí está, ¿no? Y esto tenemos que entenderlo y tenerlo presente todo el tiempo en esta situación. Fíjate, terminamos. Yo creo que con esto pasamos ya de la introducción. Ahora sí ya podemos a los títulos. Así vamos a ir avanzando, ¿eh? Es decir, a mí no, te digo, no me gusta apresurarme con estos textos, y sobre todo cuando son tan importantes y ricos. O sea, imagínate, yo no sé Sí, si el público tenga esa sensación, pero yo personalmente disfruto mucho de esta plática, disfruto mucho de estar ahondando en estos temas y tratar de que ellos ahonden en mí. Entonces, el propósito de estas pláticas, más que, y así, siempre ha sido mi propósito en las cosas que hago, no es solamente hacerlas para ganar algo, sino hacerlas porque surgen como una necesidad en. Entonces, dejémonos llevar por el tema, a ver hacia dónde nos inspira, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿Cuáles son sus necesidades? Y pues nosotros, ahora sí que como acá en México dicen, flojitos y cooperando, ¿no? Y a ver hasta dónde llegamos. Puede que ni siquiera lo terminemos, ¿no? Puede que nos quedemos en el primer capítulo y ya no andemos más, no sé. sí. La vida es un vaivén, entonces yo no tengo hasta ahorita una idea de cuándo vamos a terminar. O sea, posiblemente tardemos 4, 5, 6 meses, no sé. Es decir, No, nos puede demorar muchísimo. Aquí, pues, yo pienso que eso no, el tema no es de cuánto nos demora, lo que nos tengamos que demorar con el texto, pues, el también, eso chiste, no hay que ahora sí también, que hasta donde lleguemos, hasta donde nos el lleve el punto, texto. el punto es disfrutarlo, el punto es deleitarnos en la belleza de la imagen que se nos presenta. Sí, ¿algo más, Alejo, Nada más, John. de esto? Bueno, no, de ante todo, pues, esperamos, pues, que lo que les compartimos en este Facebook Live le haya como aclarado un poco más de la idea de Alman en Hillman,
que tal la desarrollamos desde el punto de vista, desde donde él la toma, que es desde Henry Corbin, pasando entonces, dando lugar desde el sufismo, llevándola también por la misma religión, llevándola también por unos mismos estadios que se nos van presentando a nosotros mismos y que también nos van guiando. Entonces, es también ese mismo lugar donde el alma, que es, lo que pasa es que hasta incluso hablar de eso es muy difícil, es supremamente complicado, eso le revuela a uno mucho la cabeza, pero que intentamos dar aquí nociones a partir de nuestras ideas, siendo tomados también por una idea de la cual nosotros nos acercamos pues al texto también, y que no es total, es una perspectiva también. Entonces, si ustedes van teniendo dudas, ahí con muchísimo gusto se las vamos respondiendo. Que tengan una excelente noche, y cualquier cosa en el Facebook ahí nos van escribiendo, que con muchísimo gusto les vamos respondiendo. Perfecto. Cuídense mucho, nos vemos la próxima. Y si yo les recomiendo que lean, si quieren entender un poco más. Comenzamos ya con el capítulo 1, con la introducción al capítulo 1. Entonces, revísenlo bien y disfrútenlo mucho. Nos vemos. Nos vemos, John. Cuídate. Hágale, Alejo. Muy bien. A ver.